Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de tensión y conflicto que refleja la retención de una treintena de militares en Guaviare. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 29 de agosto. La retención de 33 militares en el retorno en Guaviare vuelve a tensionar una muy delicada relación que hay entre el ejército y las comunidades en este departamento, que además están rodeadas por las disidencias que se disputan el poder del territorio. Y digo vuelve porque hace un año estábamos en las mismas. Durante 72 horas fueron retenidos casi un centenar de uniformados en la zona rural de San José del Guaviare en agosto de 2024. El libreto fue muy similar. El ejército dijo que era un secuestro, las comunidades dijeron que era una retención. La constante en ambas situaciones ha sido la disputa entre el ejército y las disidencias, a veces de Calarcá, a veces de Mordisco, y en la mitad quedan las poblaciones. Hoy hablamos de qué significa la reedición de estas situaciones y del desafío de adelantar operaciones militares en medio de disidencias y de comunidades. Julio Caicedo es el reportero de La Silla Amazonía, es la pata de La Silla Vacía que cubre a los 8 departamentos amazónicos, incluido Guaviare. Gracias por volver por acá. Gracias, Tati, por invitarme otra vez. ¿Cómo nos puedes explicar lo que ha pasado esta semana en el retorno en Guaviare? Bueno, pues desde el fin de semana hay una operación militar del ejército en El Retorno, que es un municipio, como bien decías, del Guaviare, más exactamente en la vereda Nueva York. Allí el ejército dice que fueron dadas de baja 10 personas, incluido alias Dumar, que era como el cabecilla de las disidencias de Mordisco allá, pero la comunidad, las juntas de acción comunal y las guardias campesinas de ese municipio dicen que entre esos 10 muertos hay un civil, que sería Ramiro Correa, que era un tendero muy reconocido en la vereda. Entonces, a raíz de eso, la comunidad salió en masa y el lunes retuvo a las tropas que estaban en ese lugar. El Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, salió, puso una denuncia incluso por secuestro de los 33 militares y todos los comandantes del ejército han dicho que se trata de un secuestro. El ejército vuelve a hablar de secuestro, los militares siguen esta línea, las comunidades hablan de retención. ¿Qué significa eso de que haya 33 militares armados retenidos por una comunidad que, por lo que se ve en videos y en redes sociales, claramente no está armada? Bueno, el ejército y el Ministerio de Defensa efectivamente dicen que es un secuestro, pero yo creo que hay que darle matices a esa acusación, porque lo que está pasando no es como lo que uno entiende comúnmente como un secuestro, que es como cuando hay personas encerradas en un lugar totalmente vulnerables, en condiciones deplorables. No estoy diciendo que esa sea la definición legal del secuestro, pero es como lo que uno se imagina cuando le dicen que hay alguien secuestrado. Porque si están peleando con la guerrilla, pues están peleando claro, con la guerrilla. nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto. Ellos lleven en lo que el que se pone un uniforme está dispuesto a morir. Pero ¿cómo van a venir a matar a un campesino y amarrar a la población civil, hermano? Según las fuerzas militares, la comunidad está siendo presionada para hacer esta retención por alias Jimmy Parra, que es otro cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco que están allá, del Frente 44. Julio, no es la primera vez que hablamos de este tipo de presiones o azonadas. Pasó en El Plateado, en Cauca, entre marzo y junio de este año. Hace un año estábamos hablando de una retención muy similar en San José del Guaviare, en la zona rural, y el ejército y el Ministerio de Defensa hablan de eso, de que un grupo armado presiona a la comunidad. Pero ayúdanos a complejizar un poquito esta idea, porque así como lo están diciendo, pareciera como si las poblaciones no tuvieran ningún tipo de agencia y la situación fuera o blanco o negro, y muchas veces así no lo es. Comúnmente este tipo de casos se conocen como azonadas. Lo que pasa es que cuando ya hay retención, cuando ya usted le impide a las tropas la movilidad, entonces ahí ya entra en una zona gris que, como bien hablábamos, el Ministerio de Defensa califica como un secuestro. Hasta junio de este año van 18 azonadas en el país. El año pasado fueron 24, que son 12 casos más de lo que hubo en 2023. Entonces sí se ve como cierta tendencia a que esto aumente. Pero, como decía, no en todos los casos hay retención a la fuerza pública. Hay que entender la complejidad del asunto. Podríamos hablar de varias capas. Por un lado, se han documentado casos de coerción por parte de los grupos armados en los que la comunidad sí está obligada e incluso amenazada por los grupos armados para confrontar la fuerza pública. Los usan como un escudo porque el ejército no debería y no está autorizado para responder con fuego porque, a diferencia de los disidentes, estos campesinos no tienen armas. Hay otra capa que es una relación muy complicada entre los grupos armados, las comunidades e incluso las organizaciones que tienen las comunidades. Sí. Porque no siempre se trata solamente de presión. En esas zonas puede haber afinidades ideológicas e incluso coordinación por parte de las comunidades con estos grupos,
porque son lugares donde los grupos son los que mandan, son autoridad e incluso cumplen funciones que debería cumplir el Estado, como solucionar conflictos entre los vecinos o arreglar las carreteras. Y súmele a eso que los disidentes pueden ser personas del mismo territorio que conocen a sus vecinos. O incluso los militares también, o los guerrilleros, paramilitares, había pueblos enteros así. Exacto. Y otra capa es que el ejército ya está en modo ofensiva militar contra las disidencias. A diferencia de años pasados donde había ceses al fuego, está llegando a lugares donde antes no llegaba, con operaciones grandes, permanentes. Y en el Guaviare hay una disputa que no solamente es del ejército contra la disidencia de Mordisco, sino también entre la disidencia de Mordisco y los de Calarcá. Todo eso se da en un contexto donde todavía hay desconfianza de las comunidades frente al ejército y donde también hay miedo de la gente que no quiere que crezcan las confrontaciones. Claro. Entonces muchas veces terminan impidiendo operativos. Por eso es que es muy difícil calificar lo que pasa en el terreno como un secuestro, una sonada o simplemente decir que la gente está siendo manipulada. Usted mira todo a través de estas capas y se da cuenta que todo tiene muchos matices. Y que es muchísimo más complejo, es cierto. Ahora, durante todo este tiempo, Guaviare se ha vuelto un punto de tensión en el sur del país. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esta región tan atractiva para la movilización de recursos de los grupos ilegales y legales hacia esa zona? Pues históricamente los grupos armados han estado allí. Por ejemplo, el Frente Primero de las FARC, que es el que ahora se convirtió en las disidencias de Iván Mordisco, han estado ahí históricamente. Lo mismo el Frente Séptimo, que es de donde surgió el otro bloque de disidencias, que es el que lidera Calarcá. Entonces digamos que es una parte simbólica para estos grupos que están interesados por mantener el control. El objetivo de las disidencias en esas zonas es controlar las rutas que van hacia la frontera con Venezuela y con Amazonas, controlar la tierra, que también es un capital importante, y sacar rentas a punta de extorsiones o vacunas a los finqueros, a los ganaderos y a los diferentes tipos de comercio. E incluso esto tiene un impacto en la deforestación, porque ellos controlan muchas veces cuánto deforestan las personas y los campesinos. El objetivo no es solamente los cultivos de coca, las extorsiones y las platas que les contaba, sino también controlar a la gente y todos los recursos que se mueven en la región. Más o menos hasta diciembre, la disidencia de Mordisco le hizo una ofensiva a Calarcá, que venía ganando terreno, pero ahora es Calarcá el que está contraatacando. Y aunque el ejército está en contra de ambos, está combatiendo a ambos en este momento, el grupo de Calarcá todavía está en la mesa de diálogos, mientras que el de Mordisco no. Mordisco en este momento es el principal objetivo militar del Estado y se mueve por toda esa zona de Caquetá, Guaviare y Amazonas, y fue precisamente contra ese grupo que inició esta operación el fin de semana. Así como están las cosas de aquí a futuro, ¿podemos volver a pensar en un escenario de diálogo o estamos ya en un terreno en donde todo va a ser exclusivamente operaciones militares? Con el grupo de Mordisco no pareciera que existiera esa posibilidad de dialogar. No hay ambiente ni intención de ninguna de las dos partes de volverse a sentar. El mismo presidente Gustavo Petro los señaló de terroristas. Recordemos que ellos fueron los que pusieron el atentado que hubo hace poco en Cali, lo que tiene una implicación distinta no solo en lo discursivo, sino también en lo militar. Lo que recomiendan algunos expertos, como por ejemplo Kyle Johnson, es que estas comunidades que protagonizan este tipo de azonadas no se pueden aislar, porque es precisamente esos campesinos, esas comunidades, las que el gobierno tiene que convencer para que en algún momento el Estado logre establecerse como la única autoridad en esas zonas, y no solamente autoridad militar, sino autoridad en los otros aspectos de lo que debe brindar un Estado a las personas que viven allí. En este panorama muy complejo del conflicto armado, hay una parte de la estrategia del Estado que debería pensarse no solamente en los grupos armados, sino también en las personas, en los civiles que quedan en medio y que tienen que responder a presiones, a autoridades y a órdenes que muchas veces, como en este caso, se contradicen entre sí. Toda la información sobre el Guaviare y el resto de departamentos amazónicos en La Silla Amazonía. Gracias, Julio, por pasar por acá. Muchas gracias, Tati, por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras, ha utilizado la entidad para fortalecer su estructura política. Él fue alcalde de Villavicencio y al menos 40 personas de esa alcaldía ahora trabajan en la agencia. Una investigación de La Silla Vacía encontró que a punta de nombramientos también está fortaleciendo a otros aliados del gobierno, a Daniel Quintero en Antioquia, a Carlos Amaya en Boyacá y a Patricia Caicedo en Magdalena. En al menos 2 decisiones de altos cargos ha estado involucrado directamente el presidente Gustavo Petro. Lea esta movida en lasillavacía.com. Esta y más noticias de poder siempre van a estar al aire en la página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes. Espere, no se vaya todavía porque le quiero contar que desde hace un buen tiempo nos llegó esto.
Esta es una placa de YouTube que dice que pasamos los 100,000 suscriptores en este canal, pero queremos llegar a los 200,000 y para eso usted nos puede ayudar. Suscríbase, active la campana y esté pendiente de todos nuestros contenidos. Todos los días tenemos nuevos videos para ampliar la información y la discusión política en Colombia. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas desde la redacción, entrevistas y documentales. No se las pierda, suscríbase y gracias por seguirnos.